Hola, hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Un gusto en saludarlos. Hoy día tenemos una muy entretenida conversación, presentación, ¿cierto? El doctor Fernando Gilabert nos va a presentar de las tendencias en redes sociales del 2026 y yo luego les voy a hablar un poco de cómo negociar con seguridad. Vamos a ver un poco de algunos tips de administración que les va a ayudar para también llevar su negocio. Así que, nada, pues primero darle la bienvenida a todos ustedes y también darle la bienvenida al doctor Fernando. No sé si Fernando me estás escuchando por ahí. Sí, perfecto, Felipe. ¿Cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué Oye, bueno. bueno,
te dejo presentar, después ahí te voy a hacer un par de preguntas, te podemos preguntar también, y luego ahí pasamos con el resto del tema, ¿te parece? Sí, genial, súper. Genial. Me parece que me tienen que hacer anfitrión para compartir pantalla, parece, creo, ¿o no? Ahí sí, súper. Voy al tiro. Ahí sí. Y vamos a presentar. Bueno, como decía Felipe, esto es un webinar que está un poquito dividido en dos partes que claramente son bastante complementarias, y en este caso voy a partir yo hablando un poquito de tendencias en redes sociales para este año 2026, enfocado principalmente en tres plataformas o redes sociales que son principalmente Instagram, TikTok y Facebook, ¿ya? Aquí no sé si... Ahí. Esto es un poco la continuación de un webinar que tuvimos hace un par de semanas acá en BAM también, que para los que pudieron estar hablaba como toda la parte previa al hecho de subir contenido, ¿verdad? Todo lo que hay detrás de una estrategia digital propiamente tal, haciendo un análisis externo e interno de lo que está haciendo mi competencia y lo que estoy haciendo yo, para ver oportunidades, amenazas, debilidades, fortalezas, etcétera. Y según eso también vimos paso a paso cómo ir armando una estrategia de marketing digital propiamente tal. Vimos el tema de plantearse objetivos, que es lo más importante al minuto, tener una estrategia digital, ¿verdad? Analizar las audiencias digitales, segmentando públicos objetivos, etcétera. El tipo de contenido a través de diferentes plataformas, el formato, etcétera. Después vimos el mecanismo de respuesta que tengo yo quizás cuando algún paciente se empieza a contactar conmigo, y vimos un poquito de métrica, súper importante, como hablamos en esta oportunidad también, ir midiendo todo lo que yo hago, porque en el fondo si yo no mido, no sé si lo que estoy haciendo va bien encaminado o no, y aunque vaya muy bien encaminado, aún así tengo que seguir midiendo, porque como hablamos en esta oportunidad en una de las conclusiones, lo que me sirve hoy día y me funciona no necesariamente me va a servir y me va a funcionar mañana, ¿ya? Y cerramos la vez pasada hablando un poquito de reputación, de storytelling, de voz, tono, que es súper importante, un poquito de experiencia de usuario, de cliente, eh, cuando hay como un equilibrio en el fondo entre lo que se dice y lo que se hace, y quién soy yo en el fondo, entonces para ir armando esta reputación. Y ahora ya saltamos a el tema de las redes sociales, quizás hilando un poquito más fino. Para los que no pudieron estar en esa charla, en ese webinar, ese era como un resumen muy resumido. Me vuelvo a presentar, obviamente, soy el doctor Fernando Gilabert, soy cirujano dentista, magíster en Administración y Gestión de Instituciones de Salud y diplomado en Marketing Digital, en Estrategia de Marketing y Redes Sociales y en Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, ¿ya? Bueno, este webinar lo hicimos, o lo hice en realidad, lo elaboré basado en un estudio que analizó aproximadamente casi 40 millones de publicaciones de un poco más de 1 millón de cuentas conectadas a Metricool. No sé si algunos lo conocen de nombre o no, que en el fondo Metricool es un ecosistema o una plataforma o herramienta, si quisiéramos describirlo, para en el fondo gestionar y planificar y analizar redes sociales. Mucho de lo que hablamos en el webinar anterior, justamente en la parte del análisis de la competencia y en el análisis interno, está bastante automatizado en esta plataforma. No es la única que hay, pero es bastante amigable, tiene una interfaz bastante fácil de ocupar, tiene una versión gratis, obviamente tiene varias versiones pagadas, cada vez, o sea, en la medida que va siendo más cara, claramente tiene más funcionalidades, etcétera, pero nos basamos en esta plataforma, en esta herramienta, en este ecosistema que es muy conocido dentro del mundo digital de las redes sociales, ¿ya? La verdad es que no está basado en encuestas propiamente tal, sino que es lo que en las marcas propiamente tal, en lo que los creadores de contenido y en los negocios en general hicieron realmente durante el último año, durante el 2026, y de ahí se desprenden estas tendencias en el fondo pensando en este año, ¿sí?
Primero, un poquito de contexto general de lo que se viene ahora para este 2026. Y bueno, el contexto la verdad es que es bastante claro y yo creo que todos quizás se han dado cuenta. Y es que cada año que pasa, cada día, cada semana, etcétera, hay más cuentas, ¿ya? Por ende, cada vez hay más publicaciones y obviamente cada vez hay más competencia. Lo hablamos también un poco en el webinar anterior. Hoy en día algunos parten antes, otros parten después, pero todos estamos en el ecosistema digital porque hoy en día sabemos que es un CV, un currículum vitae bastante importante. Hoy en día no todo el mundo, o no todos los pacientes que llegan desde que se contactan en una primera instancia con nosotros, hacen su recorrido y llegan a estar sentados en nuestro sillón para algún tratamiento dental, para algún procedimiento estético o lo que sea. No todos llegan necesariamente sabiendo de qué universidad salimos, o qué curso hicimos, o qué diplomado en X universidad. Incluso, como hablábamos el otro día también, aunque tengamos la pared empapelada de diplomas y certificaciones, generalmente el paciente no digo que dé lo mismo y que no haya que especializarse, porque sí, solamente que digo que la manera en que el paciente llega a nosotros y decide atenderse con nosotros pasa justamente por la decisión a través de una red social. Entonces, la verdad es que hoy día estar presente en el ecosistema digital, no solamente en redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook, sino que a través de una página web, a través de LinkedIn, etcétera, que claramente tienen estrategias súper diferentes y objetivos súper diferentes, pero hay que estar. Ese es como el mensaje general, porque de alguna manera es nuestra nueva huella digital, es nuestro nuevo currículum, a través de el contenido que generemos. No voy a entrar en eso porque ya hablamos harto de los diferentes tipos de contenido según la etapa quizás del embudo de venta en el que estemos, que vamos generando, pero en el fondo es como nosotros nos vamos a conocer con esta audiencia digital que está flotando y está nadando en alguna red social esperando que sea ser cautivado según sus propios intereses por alguno de nosotros, ¿ya? Así que, como les decía recién, cada vez hay más competencia. Estamos todos metidos en el ecosistema digital, lo cual, lo que hablamos un poco la vez pasada, quizás no lo ve como una amenaza, pero al mismo tiempo hay muchas oportunidades en eso, ¿ya? Si pueden ver las grabaciones del webinar anterior, ahí lo van a entender un poquito más. Entonces, esto va generando, obviamente, como dice ahí, un efecto que es bastante inevitable, que las métricas en promedio empiezan a caer. Somos tanto generando contenido que a lo mejor lograr viralidad o lograr un gran alcance cada vez, obviamente, es más difícil. Entonces, este año, para el 2026, la verdad es que el publicar más ya no necesariamente garantiza resultados. Hasta hace un tiempo, sobre todo para aquellos que están recién partiendo en el mundo de las redes sociales, era como, bueno, para posicionarte hay que subir reels todos los días y hay que subir 4 historias al día y entre medio incluso más de un reel y entre medio algún carrusel, pensando, por ejemplo, en Instagram. Y hoy en día no es tan así. Ya hoy en día incluso se premia mucho más, que a lo mejor suena casi que cliché, pero realmente se premia mucho más la calidad que la cantidad. Cuando uno ya tiene cierto nivel de posicionamiento, más vale quizás subir un muy buen reel a la semana que subir 5 de lunes a viernes que a lo mejor no tienen una estrategia o un objetivo claro, etc. ¿Ya? Pero quedémonos con la idea de que el publicar por publicar y publicar todos los días porque sí o sí hay que publicar sin tener una estrategia, no necesariamente quiere decir que nos va a ir mejor, ¿sí? Esto solamente de todas las redes sociales, como les decía al principio, nos vamos a enfocar, bueno, en 3 que son principales. Este estudio de Meticool que yo les digo se centra en Threads, que es el nuevo ex o Twitter, en YouTube, en Pinterest, pero nosotros nos vamos a fijar, porque si no sería alargarlo mucho, obviamente, en Instagram, en TikTok y en Facebook, ¿sí? Y aquí también, súper resumido, como dice ahí el título al costado, lo importante de un vistazo bien cortito. TikTok es la red social con mejores resultados en diferentes métricas, en alcance, como dice ahí, en interacciones y en potencial para crecer, sobre todo en este año 2026. No es la única plataforma y también, como hablamos en el webinar pasado, todo depende también de mi público objetivo. Por ejemplo, si yo como odontólogo que me dedico a la parte dental, a lo mejor hago prótesis dentales porque soy rehabilitador, es un ejemplo, estoy inventando, claramente a lo mejor mi público objetivo se da a entender que no es un público muy joven, a lo mejor un público más adulto que no necesariamente está nadando en TikTok, quizás en Instagram o más en Facebook y quizás en búsqueda de Google. Por eso es importante no encasillarse en una sola red social y entender que más allá igual de todos estos números que salen acá, mucho depende de lo que yo estoy haciendo. O si soy odontólogo y me dedico a los tratamientos estéticos, bueno, a lo mejor si estoy pensando en algún bioestimulador, aquí yo no voy a hablar de marca, ni voy a
a comparar la hidroxiapatita con el ácido poliláctico, ya, eso es otro tema, pero si yo hago un bioestimulador, a lo mejor estoy pensando en un paciente entre 30, 40 o 50, pero a lo mejor si estoy pensando en una toxina botulínica más preventiva, a lo mejor estoy pensando en un paciente entre 20 y 30, entonces depende mucho del quehacer que yo tenga, obviamente el público objetivo, insisto, lo hablamos en el webinar anterior, el tema de la segmentación, etcétera, definir como mi paciente ideal según cada segmento para tener una estrategia para cada uno, pero nos quedamos así a grueso modo de que lo que he visto en los números es que este año 2026, la verdad es que TikTok es una de las redes sociales que más está creciendo en casi todas las métricas, ¿ya? Ahí sí, que yo le hago clic y como que me pasa más lento en la pantalla, por eso me demoro un poquito. Eh, Aquí la verdad es que la tendencia es bastante transversal, como dice el título, y como les dije hace un ratito, es el tema de la saturación. Estamos saturados de contenido en todo sentido. Contenido de recetas saludables para cocinar, contenido de a dónde viajar, contenido de antes y después de labios y narices, o de dientes más amarillos y después dientes más blancos, saturados de contenido para, no sé, encontrar pareja. Hoy en día sabemos que las redes sociales sirven para tomar decisiones en todo tipo de temas, como les decía, comida, amor, ejercicios, rutinas, etc. Pero da lo mismo el rubro que sea, buscar departamento, lo que sea, está absolutamente saturado. Es una realidad, es así, ¿ya? Eh, ¿Cómo se llama esto? Pero, como les decía, Instagram y TikTok muestran, Facebook también, pero sobre todo Instagram y TikTok son las plataformas o las redes sociales que más saturación muestran, ¿ya? Es así también. Entonces, la cantidad de contenido, como hablábamos recién también, crece más rápido que la atención disponible que tiene el público, ¿ya? O sea, incluso en los momentos de ocio tenemos que entender que en una primera instancia los pacientes o clientes o potenciales usuarios de nuestros servicios o lo que nosotros hagamos, digamos, o producto, generalmente al principio no buscan grandes como ventas masivas ni que nosotros estemos vendiendo todo el tiempo, sino que por lo general todos nosotros cuando hacemos uso de las redes sociales de manera recreativa, siendo bien honestos, generalmente es cuando estamos sentados en el baño, los que andan en metro, bueno, entre una estación y otra, o en la micro, o no sé, incluso aunque no se debe hacer, pero en la luz roja, no sé, estoy inventando. Entonces, cada vez hay más contenido para una atención que no necesariamente va creciendo. Ya, o sea, no es directamente proporcional la cantidad de contenido a la cantidad de tiempo que la gente le dedica a las redes sociales, porque estamos haciendo mil cosas al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, la cantidad de contenido, como les decía, crece muy rápido en función de esta atención que hay, y esto nos obliga a cambiar un poquito el foco quizás de la estrategia que podamos ir teniendo, y a eso yo me refería un poquito recién con que de la cantidad pasamos un poquito más a la calidad del contenido. Y como dice allá abajito, claramente la saturación afecta a todas las redes sociales, o sea, no es una en específico, y esto de acá al medio tiene que ver un poquito también, es una diapositiva parecida a la del webinar anterior, que publicar más no necesariamente habla de crecer más, ¿ya? Para publicar lo que yo quiera publicar, sí o sí, tiene que haber una estrategia, ¿ya? Pero publicar no es sinónimo de crecer necesariamente, ¿sí? Ahora pasando un poquito más como a los formatos, también hay una tendencia bastante transversal que es que el video manda, ¿ya? Es ¿cómo se llama esto? El estudio en ese sentido es como bastante categórico y determinante en cuanto a los resultados que obtuvo, que el video es el formato con mejor rendimiento a través de los reels de Instagram, o bueno, los videos de TikTok que no se llaman reels igual, o los Facebook reels, incluso en la plataforma de YouTube, que es el mismo formato pero se llama YouTube Shorts, etcétera. Pero el video de por sí es el formato que sigue predominando, y claramente tiene toda una estructura y un formato. Quizás todos hemos visto estos videos de gente que da consejos, un buen hook o gancho, un call to action o llamado a la acción al final. Estas estrategias van cambiando. Hoy en día la audiencia ya sabe la estructura de los videos, entonces hay que ir cambiando esta estrategia, y ahora ya no solamente se habla que hay que poner un call to action al final del video, sino que hay que ir poniéndolos entre medios, etc. ¿Ya? Sabemos que en una de las plataformas que más se ocupan, que es Instagram,
que todos hemos escuchado esto, que el tema de que el algoritmo, que ahora esto otro, hoy en día es bastante claro, ¿ya? Lo que más premia el algoritmo es el tiempo de visualización, no así los likes, como quizás en algún minuto pesaron mucho, no así los comentarios, no así los compartidos, que no quiere decir que no importe, pero a la plataforma le interesa que si tu video, tu reel de Instagram, más que en TikTok, dura, no sé, 30 segundos, bueno, que la persona lo vea desde el segundo 0 hasta el segundo 30. Y afortunadamente todas estas plataformas son bien amigables con las métricas, o sea, no hay que indagar mucho ni hacer cálculos ni nada. Uno cada vez que sube un reel en Instagram, la sigo poniendo de ejemplo, siempre está la opción de ir viendo como las métricas, te las va clasificando por X días hacia atrás, etcétera. Y sale un gráfico, no sé si ustedes lo han visto. Entonces hay ustedes cuando hagan también estas mediciones que hablamos mucho en el webinar anterior, ustedes mismos van a ir viendo qué cosas les funcionan y cuáles no, qué video a lo mejor ustedes pensaron que le iba a romper y resulta que de los, estoy inventando, 30 segundos que dura, chuta, resulta que el 50% de la audiencia lo abandona en el segundo 3. Bueno, a lo mejor hay que cambiar un poco la estructura, aquí ya quizás está muy hilando fino, que tampoco el tema de este webinar, pero quizás hay que cambiar el tema de la grabación, de las tomas, hacer más cortes, poner imágenes detrás, o una imagen grande y mi voz en off, hay que ir probando, hay que entender que esto es una curva de aprendizaje, no todo es al tiro, aquí no voy a tocar el tema de la viralidad, pero lo más probable suele pasar que en la mayoría de los casos, si yo estoy recién partiendo con mi marca personal y con mi plataformas digitales, lo más probable es que al principio, lo hablamos también, los objetivos tienen que ser bastante aterrizados. Es muy poco probable que recién con mi primero o segundo video se me vaya a viralizar y vaya a llegar a 2 millones de personas, lo cual no quiere decir que no vaya a pasar. Que te pase al principio no es muy bueno, porque si logras viralidad con los primeros videos que estás haciendo y no tienes como una cuenta con contenido de respaldo, la verdad que la viralidad ahí se pierde, ¿ya? La viralidad cuando uno la logra, cuando ya tiene harto contenido y un discurso armado y un storytelling y una voz y un tono ya como bien definido, ahí hay como un respaldo, ¿ya? Entonces, ojo con querer todo al tiro y que con el primer video se haga viral. Y también entender que esto lo recalco en todos los webinars, independiente del tema que sea. Ojo con los números y está bien compararse para tratar de ver qué está haciendo la competencia que a mí me pueda servir o qué cosas no está haciendo la competencia para yo sí poder hacerlo, etcétera. Pero ojo con el compararse en el sentido de que, pucha, si para mí un competidor, un doctor X o una clínica X, pucha, tiene, estoy inventando, 1 millón de seguidores, tiene el ticket blanco, celeste, no me acuerdo, y pucha, yo a lo mejor, no sé, tengo solamente 2.000, es un número, ¿ya? O sea, yo puedo tener 1 millón de seguidores, pero a lo mejor solamente 10 se atienden conmigo. O a lo mejor yo puedo tener una cuenta más de nicho y a lo mejor puedo tener 1.000 seguidores, de los cuales de esos 1.000 quizás 900 se atienden conmigo. Perfecto, entonces como no nos perdamos tanto como con los números como de forma absoluta, porque no todo lo que es viral y muchos seguidores quiere decir que a lo mejor es necesariamente paciente sentado en el sillón, si es que ese es mi objetivo. Si mi objetivo es a lo mejor generar contenido de humor y generar solamente alcance, y a lo mejor de todos los que se ríen de mis videos, no necesariamente tengo gente sentada, pero mi Instagram no es para eso, sino que para hacer reír y busco la viralidad en ese sentido, perfecto. Por eso volvemos a lo del principio, todo depende de la estrategia y el objetivo que cada uno tenga, ¿sí? Volviendo un poquito al video, bueno, detiene el scroll, que esto que yo le estaba diciendo, que es el hecho, para los que no saben quizá el scrolling, es como ir con el dedito así para arriba, viendo video. Bueno, el video es lo que más detiene el scrolling, más que las fotos, más que la publicidad, claramente, que de repente igual está metida ahí entre medio de estas plataformas, porque hay que entender que de alguna forma ellos ganan. Publicidad de marcas o de uno cuando paga algún contenido que quiere promocionar en alguna fecha, etcétera. Transmite más información. ¿Por qué? Porque se mezclan varias cosas. Hay audio, hay videos, hay efectos de video que a través de una foto estática claramente no se pueden lograr. Hoy en día en la edición de video, sea la plataforma que sea, Canva, CapCut, etcétera, hay una infinidad de elementos, efectos, zoom, X que se pueden poner, que obviamente son cosas que van sumando a que captemos la atención de la persona que está viendo nuestro contenido, ¿ya? Y obviamente al ser un video en el cual yo puedo relatar algo, conecta mucho más emocionalmente con el posible público objetivo que yo tenga, que es parte un poquito de este storytelling que hablamos en el webinar anterior, ¿sí?
Y aquí solamente, no, ahí me pasó la diapositiva. Aquí solamente también dentro de estas tendencias transversales que hablamos de la saturación del video, vamos a hablar un poquito, pero así 2 segundos, de la inteligencia artificial con criterio, porque tampoco es el tema y aquí la inteligencia artificial da para hablar horas y horas. Pero hoy en día hay una brecha bastante clara, si queremos decir así, entre quienes usan bien, obviamente, la inteligencia artificial y quienes no. ¿Ya? O sea, la inteligencia artificial, bueno, la inteligencia artificial se divide en grandes rasgos como en la avanzada y en la débil. Y dentro de la inteligencia artificial débil caen todas las de uso diario, ChatGPT, Gemini, Grok y las muchas que van existiendo, que todos los días salen muchas, ¿ya? Pero más allá de para qué lo ocupemos, que obviamente lo ocupamos para amplificar ideas, optimizar tiempo, hacer que los procesos quizás sean un poquito más rápidos para poder ocupar el tiempo en otra cosa, que requiera más tiempo, etcétera. Obviamente nunca va a reemplazar una idea, por más que me dé muchas ideas. Ya ChatGPT o Gemini, o la inteligencia artificial generativa que sea que ocupemos, si bien es cierto que uno le puede pedir que haga ciertas tareas, analice esta cuenta, dame algunas métricas, algunas tienen acceso, otras no, obviamente nunca va a reemplazar una voz que en el fondo es con lo que la gente se queda al minuto de consumir contenido. Así que mucho, obviamente, la parte humana aquí no está en juego. Hay inteligencias artificiales generativas que uno puede crearse un avatar incluso con la foto de uno y uno graba el audio y el avatar habla como si te estuvieras grabando a ti, para las personas que quizás les cuesta un poquito más grabarse frente a la cámara, etcétera. Pero igual hoy en día, al mismo tiempo, todas estas plataformas, no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando vemos algo con IA, no es obligación ponerlo, pero generalmente a veces sale arriba como contenido generado con IA. Y hoy en día Instagram está redoblando los esfuerzos y está generando algunas cosas que todavía no salen, pero para poder distinguir aún más el contenido generado con inteligencia artificial. Me imagino que más de alguno ha visto de repente videos que, sobre todo, hay de todo tipo, pero a mí al menos mi algoritmo me ha mostrado últimamente muchos videos de animales que uno dice, oh, impresionante, no sé, aparece un oso comiéndose a no sé qué, ni la cuestión. Pero si tú agudizas bien el ojo y hilas un poquito más fino, de repente el oso tiene una cola súper larga que no se condice, y al final uno dice, no, parece que no es real la inteligencia artificial, oh, se pasó a lo que hemos llegado. Entonces, tienen estas mismas plataformas, tienen que dar las herramientas justamente para poder discernir, dado lo, entre comillas, realista que está haciendo todo esto, y poder identificar y discriminar en realidad qué es lo que es inteligencia artificial y qué claramente no lo es. Entonces, en el fondo, no triunfan ni son más exitosos necesariamente quienes más automatizan procesos o generación de contenido, sino quienes en el fondo van combinando la inteligencia artificial con el criterio humano, que hasta ahora claramente no puede ser reemplazado por ninguna inteligencia artificial, ni la empatía, ni la cercanía, ni el sentimiento o la emoción que uno quiera transmitir, etc. ¿Ya? Eso era como un poquito de manera introductoria, y dentro de estas 3 redes sociales de las cuales vamos a hablar, vamos a partir con Instagram, ¿ya? Un poquito de contexto para este año 2026. Bueno, en el 2025, ¿ya? Instagram, como dice ahí, superó los 3 millones de usuarios activos mensuales, ¿ya? Y bueno, no sé si ustedes lo ocuparán o no, pero lanzó Edit para hacerle un poquito la competencia a CapCut, que se estaba ya popularizando y viralizando mucho como herramienta para editar videos, etcétera. Y Edit, bueno, es una herramienta que refuerza su apuesta por el video corto, por el reel corto, ¿ya? Porque, como les dije hace un ratito, obviamente mientras más cortito sea el video, más fácil quizás es lograr que alguien se enganche y vea el video entero. Obviamente, si mi reel es de 20 segundos, es un poquito más fácil, a través de una buena estrategia, lograr que la persona vea los 20 segundos, a que a lo mejor, si mi video dura un minuto, que la persona lo vea un minuto. La verdad es que los videos largos son quizás un formato más para tutoriales o cosas así, que son más para YouTube, para un video un poquito más horizontal y quizás no tan vertical, ¿ya? Eh, y ahí obviamente compite en este video corto con su plataforma principal de competencia, que es TikTok, y al mismo tiempo con YouTube, como yo les dije hace un ratito, a través de YouTube Shorts, que en el fondo es el mismo formato en todas las plataformas, Facebook también, etcétera, ¿ya? Entonces, Instagram sigue en el fondo ampliando sus herramientas, sus características, para que la idea de estas plataformas es que todo lo que uno quiera hacer lo haga en la plataforma.
más que ocupar como plataformas como anexas al minuto de editar, ¿ya? Pero al mismo tiempo obviamente sigue presente esta dificultad para crecer y destacarse por el nivel de competitividad que hay, que es lo que estábamos hablando al principio, ¿ya? Instagram sigue creciendo en usuarios, ya, o sea, cada vez hay más gente que está metida en Instagram y en el volumen de contenido, que es un poco lo que hablamos también, cada vez hay más videos y más fotos y más, eh, no sé, carruseles y más historias, etcétera. Eh, por eso hay más competencia que nunca. Así que está difícil, pero no está imposible, ¿ya? Registren todo. O sea, cuando tengan un paciente dental y hagan un blanqueamiento para sacar un antes y un después, saquen la foto del antes, saquen la foto del después, cuiden los pequeños detalles, sobre todo en temas estéticos, en que las luces influyen mucho, que la foto del antes, si bien es cierto que por un tema de luz solar a lo mejor va a tener otra luz, bueno, traten de que las luces sean lo más parecidas posibles para que las fotos de antes y después no vayan a decir como, no sé, este cambio influye mucho en la luz, en lo estético pasa lo mismo. Las luces y sombras, al minuto de tratar un tercio medio, sobre todo con las sombras que generan a lo mejor una ojera, estoy no sé, dando ejemplos al aire. Estandaricen las fotos también. Hoy en día los usuarios al mismo tiempo con la cantidad de contenido que todos generamos, ¿cómo se llama esto? Me están apurando un poquito, a veces me estoy alargando mucho. Para el nivel de competencia el usuario está muy empoderado y está muy crítico, entonces ojo también cuando saquen fotos, no sé, de narices o de labios, de repente cuando sacan fotos de perfil se cae que hay como una cara un poquito más abajo y después la otra cara más arriba, o sea, tengan cuidado en esos pequeños detalles que la gente sabe que no es que lo hagan a propósito para tratar de vender cosas que no son, pero en esos mínimos detalles la gente dice, pucha, la foto no, mira, no se parece mucho la delante y el después, no necesariamente por el resultado, sino que porque está mal sacada, no me gustó, ¿ya? Entonces hay que cuidar los más mínimos detalles porque la competencia está fuerte. Ya voy pasando un poquito más rápido, lo siento por el alargue, ¿ya? Como un poquito ya hablamos, Instagram, al igual que todas las plataformas, tuvo caídas de métrica, pero eso no significa que no funcione, ni mucho menos, ya, sino que publicar sin estrategia ya claramente no alcanza, que es un poco lo que hablamos la vez pasada. Lo voy a pasar un poquito más rápido, ¿ya? Con mayor razón, dado estas métricas, hay que tener una estrategia sólida, medible, cambiable, etc. ¿Sí? Formatos clave, bueno, en el 2025 esto igual importante, los carruseles ya ganaron en todo, en alcance, en impresiones, en interacciones, donde multiplicaron por más de 3 veces los resultados de las publicaciones de una sola imagen. Hoy en día el formato es como una foto sola, así que está un poquito como en retirada en cuanto a las métricas. Y lo más interesante es que se usaron muy poco el tema de los carruseles, ¿ya? Así que para que lo tengan en consideración como formato poco usado, pero que sirve bastante. De los 3 formatos, bueno, se publicaron aproximadamente, como estadística del estudio, eran como 1, algo carruseles por semana, lo cual es muy poco, por cuenta, ya es nada. Entonces, como les digo, el carrusel fue el formato con mejores resultados en impresiones, interacciones, pero paradójicamente el menos usado. Así que eso los convierte en una oportunidad bastante clara para este 2026. Y eso, en 2026 Instagram obviamente premia la estructura, premia el formato correcto, insisto, salir un poquito de lo que es 100% Reel, calidad del contenido, lo que dijimos al principio, más que cantidad, la calidad, y para eso hay que ir midiendo constantemente. Y la clave, como les decía, ya no está en la frecuencia, en esto de subir todos los días porque sí o sí hay que subir, sino que en el objetivo, en la intención, el por qué yo estoy subiendo lo que estoy subiendo. Más vale quizás un contenido muy bueno a la semana o 2 que 7 sin mucha estructura. ¿Sí? Pasamos rápidamente a TikTok, voy a tratar de apurarme lo más que pueda. Bueno, TikTok sigue ocupando un lugar muy, muy destacado en el mundo de las redes sociales, como se lo dije hace un ratito. Por un lado, obviamente las cifras no paran de crecer. En 2025, como dice ahí, superó los 1.500 millones de usuarios. No es menor, ¿ya? Mensuales en todo el mundo. Así que le hace una plataforma de nicho súper, súper, súper importante. Y no solamente ha crecido en audiencia, ya, sino que también ha duplicado su cifra en lo que se conoce como el social commerce, como dice ahí. Aquí hay mucho nombre en inglés, por si acaso. Con muchos millones de dólares vendiendo cosas a través de la plataforma, así que probablemente sea la red social que mejor ha entendido que además de entretener y generar valor, hay mucho negocio alrededor de esta plataforma, ¿sí?
También obviamente en TikTok también hubo caída de métricas, a pesar de su crecimiento, como les decía recién, lo mismo que con Instagram. La razón de la caída de las métricas es por la saturación de contenido que hay más competencia, pero insisto, no quiere decir que no funcione, ¿ya? Voy un poquito más rápido. Y en cuanto a TikTok, frecuencia y competencia, bueno, es la red donde más se publica, incluso se publica más que en Instagram, insisto, dependiendo del público objetivo y el nicho que tengamos, pero así como plataforma general, se publica más que en Instagram, y eso obviamente aumenta aún más la competencia en esta red social, en esta plataforma, y obviamente reduce el rendimiento promedio de las publicaciones que cada uno de nosotros hagamos, pero insisto, esto no quiere decir que no sirva, sino que hay que tener más estrategias por el hecho de que se están ocupando cada vez más y hay más contenido. Me queda poquito, lo juro. eh, Así que por eso, lo mismo que en el Instagram, hay que generar contenido con identidad de marca, que siga un relato coherente entre la voz y el tono que tenga su marca, etcétera, que sea adaptable a las diferentes situaciones que ustedes quieran publicar y tener una capacidad real de diferenciar. Es difícil, pero no es imposible. Siempre, no porque todos ocupemos toxina botulínica que te mete la marca, o todos levantemos narices o hidratemos labios, quiere decir que no nos podemos diferenciar, se puede. Pero hay que hacer busquilla, al menos una vez a la semana, hay que hacer un propio scrolling, no de manera recreativa, sino que haciendo este análisis externo para saber cuáles son las tendencias, tratar de agarrarlas desde el principio, guardar los reels, sea de humor o de contenido que yo crea que me pueda funcionar, y a lo mejor no copiarlo. Esto no se trata de copiar, pero sí de adaptar e ir en el fondo replicando las buenas prácticas, incluso de cuentas o influencers o generadores de contenido que no necesariamente sean de mi nicho. Esto también lo hablamos un poquito en el webinar anterior. A lo mejor hay gente que se dedica a otra cosa, nada que ver, al mundo no sé, de los restaurantes, por ejemplo, pero sube contenido que yo a lo mejor a través de mi creatividad soy capaz de adaptar a mi nicho. Así que es importante hacer como un estudio de campo al menos una vez a la semana para ir identificando tendencias. Y por último, Facebook, y ya aquí con esto voy terminando y también lo voy a pasar un poquito rápido, un poquito el dato sorpresa es que a pesar de que Instagram tiene que ser como, o sea, tiene como la fama de ser como una red social que está media muerta. Uno de repente le pregunta quizás como a los amigos, a la familia, no, yo lo ocupo para ver los cumpleaños o para tener las fotos antiguas guardadas cuando se subían las fotos a Instagram, etcétera. Pero la verdad es que está muy lejos de caer como en el olvido de estar muerta. Ya en 2025, la verdad es que ¿cuánto eran? 3 millones creo, algo así, 3, algo, no me acuerdo mucho, millones de usuarios usaron cada mes la plataforma con mayor alcance global. Así que la verdad es que es una plataforma que está lejos de estar muerta. Insisto, todo depende del mensaje que queramos entregar, el público objetivo que tengamos, etcétera, ¿ya? Bueno, aquí un poquito de números, también lo voy a pasar un poquito rápido, pero quedarnos con la idea de que en el fondo el rendimiento de las publicaciones mejoró con mucha fuerza en relación a lo que venía haciendo Facebook el 2024 y mostró tener un crecimiento, bueno, bastante fuerte en todas las métricas claves, ¿ya? Entonces, sigue siendo la red con mayor alcance global, así que ahí igual no es para echarla en el olvido. Hoy en día, como son del ecosistema Meta, en este caso, incluso WhatsApp, que aquí tampoco lo voy a tocar, es más fácil, incluso desde Instagram está la opción de que lo que yo suba en Instagram automáticamente se me suba, ojalá en mi página profesional de Facebook, no en la página que yo tengo como Fernando Giler, sino que como doctor, etcétera. Tienen que tener esas como cosas que son básicas. Tienen que tener página web porque hay mucha gente que sigue buscando a través de Google, y ahí, insisto, aquí son temas largos, pero solamente para mencionarlo, el tema de las palabras claves, diseños de una página web. Hay inteligencias artificiales que diseñan muy buenas páginas web en muy poco tiempo. Tienen que tener un perfil profesional de WhatsApp, un WhatsApp Business, no el suyo con la foto que se sacaron cuando fueron de viaje a la playa, o sea, una foto bien sacada. Lo mismo en el Instagram. También esto es todo un tema cómo optimizar la página de Instagram, pero solamente decirles que tienen que tener un link para que los contacten a través de su WhatsApp, etc. Son pequeñas cosas que van haciendo que esta imagen, esta reputación, sea bastante sólida y sea como importante, ¿ya? Y se vea más profesional. En cuanto al
Al video, bueno, obviamente el video es así como dijimos que está presente en Instagram, TikTok, obviamente Facebook no es la excepción. Y aunque las fotos siguen siendo el formato más utilizado, aquí estoy hablando solamente de Facebook, no de Instagram. De hecho, el uso de las fotos aumentó bastante en relación al 2024, el 2025. El video sigue siendo el que arrasa en todas las métricas que importan, como el alcance, las impresiones, el engagement, los comentarios, etcétera. Por lo mismo que les dije antes, el video sigue siendo el que transmite más emociones, porque tiene que ver con la con el tono, con la voz, con la iluminación, con el fondo, con cómo yo estoy vestido, con la imagen que yo muestro de fondo, etc. ¿Ya? Así que no desconocer que el video va a seguir mandando. Y como proyección al 2026, más videos, ¿ya? Y aquí ya voy cerrando para darle pronto el paso a Felipe. La verdad es que en el 2026 las redes sociales no premian, como les dije al principio, a quien más publica, sino a quien entiende, y eso, insisto, lo hablamos en el webinar anterior, que hay que entender mejor el cómo publicar y el dónde, más que la cantidad de por sí, etc. ¿Ya? El video, como les dije, sigue siendo la clave, la saturación es real, ahí no hay mucho que discutir, y por lo mismo la diferenciación pasa más por la calidad que por la cantidad, ¿ya? Entonces por la calidad y por la autenticidad, en el fondo, cuál es el mensaje que ustedes quieren entregar, eso, tiene que ser un relato bastante coherente. Nuevamente les dejo mis redes sociales, el Instagram de la derecha es el Instagram que yo tengo de doctor, en donde genero contenido para los pacientes, para los que me conocen. Antes generaba más, pero igual generó harto humor, etcétera. Y el Instagram de la izquierda es un proyecto nuevo que lo tengo hace poquito, que es un Instagram enfocado justamente para los profesionales del área de la salud, colegas, que es donde estoy subiendo contenido informativo sobre estos tipos de temas, en relación a los objetivos, a las métricas, todo lo relativo a las redes sociales. Me pueden escribir cuando quieran, puede que me demore un poquito en responder. Ahí en mis perfiles también está mi WhatsApp si alguien me quiere escribir. Yo no tengo ni un problema, que me escriban cuando quieran, ¿ya? Eso, voy a dejar de compartir y le voy dando el pase a Felipe. Perdón el alargue, traté de hacerlo lo más rápido posible, pero esto. No sé si a lo mejor alguien entre medio alcanza a hacer alguna pregunta, si es que alguien tiene una. Eso, le damos el pase al tiro a Felipe. Muchas gracias, Fernando. Y bien interesante muchas cosas de las que nombrabas. Me he encontrado con harta inteligencia artificial también, específicamente de la industria, las últimas semanas, ¿cierto? Incluso algunos productos, cómo funcionaban, ¿cierto? Así que yo creo que la inteligencia artificial para generar contenido, un contenido, como tú decías, enfocado, está re bueno, como se dice, ¿cierto? La inteligencia artificial siempre va a estar enfocada en optimizar procesos y está súper bien. Uno puede pedir que haga guiones, etcétera, pero finalmente el sello lo da uno, ¿ya? Como te digo, por lo menos hasta ahora la inteligencia artificial nunca va a reemplazar el criterio humano, la empatía, el sentimiento, la emoción. Tenemos que entender que, y perdón por alargarme más con esto, si termino, Felipe, parte el pase. Tenemos que entender que nosotros, a diferencia quizás de otros rubros, no vendemos necesariamente productos. Nosotros ofrecemos un servicio y nuestro cliente final es un paciente que claramente viene con una necesidad, y querámoslo o no, tanto para el mundo dental como para el mundo de la armonización facial, por lo general nadie va por placer, por más que a lo mejor uno quiera un botox para un matrimonio o un blanqueamiento para algún evento de fin de año. Todos saben que el hecho de sentarse al sillón y que te echen para atrás y abrir la boca o preparar la cara, hay como una etapa un poquito de vulnerabilidad, entonces con mayor razón, y sobre todo con lo competitivo que está, la empatía hoy en día es un elemento diferenciador, ¿ya? Eso. Y cuidar mucho el viaje del paciente. Como les decía, el paciente hoy en día está súper informado, está súper empoderado, y crearse, esto yo creo que todos lo saben, independiente del rubro, crearse una reputación cuesta mucho, pero que se venga abajo cuesta bastante poco. Entonces, independiente si somos dueños de una clínica o si estamos recién partiendo y estamos arrendando un box por hora algunos días de la semana, igual tenemos que cuidar ciertas cosas dentro de lo que podamos. Si es que podemos interferir en eso, todo influye: la iluminación, los olores, la presentación personal, que son cosas que yo sé que se han hablado mucho, nombrar al paciente por el nombre. El otro día hablábamos en otro webinar de chuta, si mi consulta está en un edificio de oficina y hay un control de acceso abajo y al paciente le piden el carnet y el paciente se puede molestar, es tarea de nosotros informarle que a lo mejor parte de este viaje es que cuando él llegue a la consulta va a haber un control de acceso, le van a pedir el carnet, puede demorarse un poquito.
X. Son temas súper largos para hablar, obviamente no voy a alargarme más, pero tener en consideración que hay muchos factores que de repente uno los considera como bien chiquititos, pero al final van sumando y hacen esta gran reputación que va mucho más allá del logo, de los colores de mi marca, etc. Escríbanme los que quieran, ahí están mis redes sociales, ahí podemos seguir hablando y dale nomás, Felipe, con tu charla. Dale, gracias Fernando. Oye, yo les voy a cambiar un poquito el tema, no tanto, ¿ya? Es un tema más administrativo, ¿ya? Tiene mucho que ver con lo que habla Fernando, ¿ya? Pero la parte que hay de fondo, ¿ya? Yo creo que al final es un poco lo que cuesta, hasta las grandes empresas, ¿cierto? Les cuesta negociar. ¿Ya? Y todo va a ir dependiendo de los factores que vas a ir negociando, ¿ya? Entonces, déjame pasar aquí la diapo. No me pasa, Diego. A ver. Ahí sí. Ah. Tengo unos ayudantes acá. Muy bien. Muchas gracias. Ahí, entonces la primera pregunta que deben ir respondiendo, ¿cierto? Al momento de negociar, es que cuando uno se sienta, especialmente lo que les va a tocar a ustedes como especialistas, es negociar con el paciente, ¿ya? Claro, se puede negociar con los proveedores, obviamente, ese es otro tipo de negociación, pero a la que enfoqué hoy día, ¿cierto? Es esa negociación que les toca a menudo, les toca también en redes sociales, les toca en el sillón, les toca en la clínica. Y lo primero, ¿cierto?, que debemos decir es que en medicina ustedes no deberían negociar el diagnóstico. Es algo que está en manos de ustedes, está en conocimiento de ustedes, ¿cierto? Y por tanto, lo que ustedes tienen que dejar es entender qué factor puedo negociar, ¿ya? Si ustedes empiezan a negociar el diagnóstico, ¿ya? Que les puede pasar mucho, que un paciente de cierta manera sabe lo que quiere o cree saber lo que quiere, ¿cierto? Van a empezar a negociar su especialidad, ¿ya? Por tanto, lo que consideramos nosotros importante es que el diagnóstico es la base, ¿cierto?, de lo que ustedes son como especialistas, ¿ya? Por tanto, cuando vayan a negociar, el diagnóstico no se negocia, ¿ya? Cuando está el paciente sentado en la silla, que es cuando les va a tocar la negociación directa, ¿cierto? O cuando el paciente está viendo el presupuesto que armaron, ¿ya? El diagnóstico no se negocia, ¿ya? Eso está en manos de ustedes y eso técnicamente es lo que deberían ir preparándose, ¿cierto? Y entendiendo qué diagnóstico es el más eficiente para cada uno de los casos, ¿ya? Por tanto, ¿qué nos va a dejar? Nos va a dejar que el diagnóstico es el precio, ¿ya? La real negociación que les va a tocar es cuando el paciente le dice o está muy caro o cuando les pregunta por redes sociales, seguramente les pasa cuánto cuesta, ¿cierto? Están hablando de un tratamiento y inmediatamente la primera pregunta que va a venir es cuánto cuesta, ¿ya? Y ahí es donde ustedes de repente se encuentran en seco con la pregunta, ¿ya? Para poder hacer una buena negociación, el control de la información es vital, ¿ya? Si ustedes tienen la información de todos los factores que incluyen el precio, van a saber qué puedo o no, qué no puedo negociar, ¿ya? Nos hemos encontrado, por ejemplo, con algunos especialistas, especialmente en estos periodos que ya están todos de vacaciones y empieza a bajar un poco la cantidad de clientes, ¿cierto?, que ponen precios que sabemos que están un poco debajo o muy cercanos al costo. Entonces, de cierta manera, uno piensa, bueno, o necesita un flujo, que puede ser, ¿cierto? Ahí lo vamos a ver más adelante, o bien están negociando sin entender qué es lo que pueden negociar, ¿ya? Por tanto, lo que nosotros al momento de negociar con el paciente le recomendamos, ¿cierto?, es primero aterrizar las expectativas, que lo hablaba el doctor recién, ¿cierto?, que a veces las redes sociales, tu comunicación inicial, juegan con las expectativas, ¿ya? Y cuando tienes al paciente ahí, tienes que aterrizarla, decir, mira, este tratamiento tiene una duración más larga de lo que necesitas o no va a lograr, ¿cierto?, todo lo que estás buscando, ¿ya? Y eso lo vas educando y seguramente vas generando esa confianza y vas también aumentando tu autoridad como especialista, ¿ya? Por tanto, una de las condiciones que nosotros recomendamos es negocien con harta información y negocien, no negocien el diagnóstico y negocien en el precio, ¿ya?
Ya, perfecto. El precio, ¿cierto?, aparece en distintas etapas del viaje del paciente, ¿cierto? La primera vez que aparece es cuando ustedes comentan el, la- el tratamiento o el producto que están usando, ¿ya? Y seguramente les va a pasar que van a subir algo a redes sociales, como bien mostraba, ¿cierto?, el doctor Guilabert. Y la primera pregunta que algunos les van a hacer es, ¿cuál es el precio? ¿Ya? Ni siquiera les van a preguntar sobre el tratamiento, ¿ya? O qué significa aquello, ¿ya? Le van a preguntar cuánto vale, ¿ya? Y vas a empezar a entender que hay algunos posibles clientes, posibles pacientes que son más buscadores de precio que buscadores de resultados, ¿cierto? Ahí más adelante vamos a hablar de cuál es esa diferencia, ¿ya? La segunda vez que les va a aparecer, ¿cierto?, la pregunta de precios al momento de agendar, ¿cierto? No sé, quiero el viernes, pero mira, ¿sabes qué? Me quiero poner toxina, ¿cuánto sale la sesión? ¿Cierto? Y les preguntan al momento de agendar. Y la verdad es que uno ve las tendencias de cómo van respondiendo los especialistas y intentan de evitar esa pregunta, ¿ya? Quizás una buena técnica es intentar de negociarla en el sillón, pero sabemos que en la medida que más tarde negocias, ¿cierto?, menos clientes vas a ir teniendo en relación. ¿Qué quiere decir eso? Si yo negocio en el sillón, sé que durante el proceso de redes sociales o al momento de agendar, algunos clientes no llegaron, digamos, ¿cierto? Algunos posibles pacientes. Al momento de llegar a la clínica, ¿ya? También hay una experiencia con la clínica misma. Ver la clínica, la clínica da información, ¿ya? Hay clínicas que son muy bonitas, que dan información, y hay clínicas que no están del todo bien en infraestructura y también les da información al paciente, ¿ya? Y ahí ellos también entienden el precio. Esto pasa en todo en la vida. Uno llega a un local especial, imagínense un restaurante, ¿cierto? Y sabes más o menos cuánto va a valer quizás el plato por persona a diferenciación de otros. Es porque la infraestructura, las redes sociales, todo comunica, ¿ya? Y al final, al momento de hacer el diagnóstico, conversar con el especialista y validar el presupuesto, ahí viene quizás la negociación más dura en precio, ¿ya? ¿Cuáles son los tres momentos clave en este proceso, ¿cierto? La atracción, entonces, que es la parte de redes sociales, ¿ya? Yo simpáticamente le llamo la mampara, que es cuánta gente atraviesa la puerta, ¿cierto?, de la clínica, ¿ya? La reserva, ¿ya?, que es el mesón, ¿ya? En otras palabras, o cuando están con el asistente que agenda, ¿ya? Y finalmente la decisión, que podríamos hablar del sillón, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay tres momentos clave, hay tres momentos donde entran los pacientes, ¿ya? Algunos no entran, ¿ya? Entonces, la puerta de la clínica, la atención de la clínica y el sillón. Y ahí es donde en cada uno de los pasos yo puedo ir negociando con la persona para que se vaya quedando, ¿ya? Voy a hacerle solamente una pregunta, ¿cierto? Que es bastante interesante porque la verdad es que todas las empresas, ustedes como empresa, ¿ya? Como pymes, algunos, ¿cierto? Algunas que son más grandes también como empresa, todos tenemos un problema. No sabemos qué precio poner y eso es una realidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque también hay una parte en donde no sabemos hasta dónde cobrar, ¿cierto? Si no, no vamos a vender. Y hay otra parte es hasta dónde puedo cobrar hacia abajo para que entiendan que mi calidad, mis productos tienen relación al trabajo que estoy haciendo. Entonces, allá en el 2015, una revista de administración le preguntó, ¿cierto?, a 83 de los mejores gerentes en Estados Unidos, le preguntan, oye, ¿ustedes con cuánta frecuencia hacen descuentos? Y la gran mayoría, ¿cierto?, más del 55% dijo casi siempre. Casi siempre hago descuentos. Y después le preguntan, ¿cuántos descuentos dan? Entre un 10 y un 24%. ¿Ya? Ahora, cuando yo les digo un 10% de descuento, parece algo como medio cotidiano, ¿no? Oye, si te doy el 10% de descuento, así como que fuese fácil, ¿ya? Imaginemos un caso así como un poquito de números nomás, ¿ya? En donde yo tengo un producto que vale 100 pesos, ¿cierto? Mi costo de ese producto son 40 pesos. Por tanto, yo cada vez que vendo un producto, gano 60 pesos, ¿ya? ¿Qué pasa? Si yo vendo 10 productos al mes, yo me gano 600 pesos. Tengo una venta de 1000, me gano 600 pesos. Entonces a mí se me ocurre la idea genial de decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un 10% de descuento que yo creo que voy a vender más.
El tema es que si yo vendo un 10% de descuento, ¿ya? La ganancia que voy a tener son 500 pesos, ¿ya? Ahí hay un número que no está del todo bien, pero ahora mismo. La ganancia que voy a tener son 500 pesos. Por tanto, significa que yo para ganar lo mismo que ganaba vendiendo a 100 pesos, tengo que vender un 20% más. Y mira, todo lo que nos ha enseñado Fernando, ¿cierto? El doctor Gilaverde en los dos últimos webinars, es técnicamente todo el esfuerzo que se hace para atraer a esas personas, ¿ya? Para atraer a una persona más, un 20% más, que es el esfuerzo que hacen todos los días. Por tanto, si ustedes bajan los precios, para ganar lo mismo, van a tener que hacer, ¿cierto?, el doble de esfuerzo del descuento que están haciendo, un 20% más. Entonces, en temas de descuento, yo no les recomiendo hacerlo, ¿cierto?, sin entender aquello, ¿ya? Cuando uno habla de ventas, ¿ya?, uno tiene que entender que las ventas no lo son todos, ¿ya? Ustedes venden un tratamiento, pero detrás de esas ventas está el costo del producto, ¿cierto? El costo de las otras cosas que estás haciendo y el costo administrativo. Por tanto, gran parte de la venta se te va a ir en gestión, ¿ya? Y por tanto tienes que tener harto cuidado con lo que tú quieres ganar en verdad, ¿ya? De ahí les voy a poner un caso que se me pasó. Damos un pelito aquí, ¿ya? Entonces, ¿cómo les recomiendo yo fijar precios? ¿Ya? Primero, tengan, ¿cierto?, a la mano cuánto son los costos fijos del atender a ustedes, ¿cierto? Si tienen una persona que les ayuda, ¿ya?, cuánto les cuesta el arriendo de la clínica o arriendo del box en el que trabajan, ¿ya? Cuántos son los gastos comunes de ese arriendo, si es que no los incluye, ¿ya? Y cuánto estás gastando en marketing, lo que es para atraer. Y al final de eso, te recomiendo, ¿cierto?, dividir todos esos gastos en una cantidad aproximada de tratamientos que crees que estás haciendo al mes. Si no quieres estimar, mira, sabes que el mes anterior hice 15 tratamientos, 20 tratamientos, de cualquiera que sea, ¿cierto? Atendí 15 pacientes, si quieres verlo así, ¿ya? Y lo divides en los montos. Entonces vas a tener o vas a saber más o menos cuáles son tus costos fijos por tratamiento. Esto es clave. ¿Por qué? Porque cuando tú negocias precio y no sabes cuánto estás gastando, cada vez que bajas un peso, lo que te estás quitando del bolsillo, técnicamente, primero es tu utilidad, lo que vas a ganar de ese tratamiento. Cada vez que quitas otro peso adicional, es lo que te va a costar pagar la cuenta al final del mes. Por tanto, es súper importante saber qué es en lo que me estoy gastando, ¿ya? Luego vienen los costos variables. ¿Y cómo diferenciar uno fijo y uno variable? Es súper simple. La pregunta es, si tú no atiendes a nadie, ¿cierto?, los variables deberían ser 0, ¿ya? Ahora, si tú atiendes a una persona o a dos, y ahí los variables van subiendo un poco, ¿ya? Lo primero, al momento de fijar un costo variable, la pregunta debería decir más o menos cuánto quieres ganar, ¿ya?, por atención, ¿ya? Eso es como tu ganancia fija, ¿ya? Aquí lo puse más o menos en dólares para tener una idea, ¿ya? Imagínate, yo quiero ganar $15, le suena poco, pero esa es la base, ¿ya? $15. Imagínate que tú quieres ganar 55 o 60 o quieres tener una utilidad adicional, ahí lo pones, ¿cierto? Y vas sabiendo cuánto vas a ganar por el tratamiento. El costo del producto, que en verdad es el protagonista de la conversación de hoy día, ¿cierto? El costo del producto, que se va a llevar un gran porcentaje, ¿cierto?, del tratamiento, es técnicamente el producto que estás eligiendo. Si vas a elegir, ¿cierto?, un tratamiento o un producto de alto estándar, ¿cierto?, que significa que vas a gastar harto dinero en el producto porque estás buscando una calidad que perdura, ¿cierto?, y tienes la técnica para hacerlo, ¿ya? A diferencia de si estás haciendo un tratamiento muy económico, ¿cierto?, con productos quizás un poquito de menor duración, ¿cierto?, de productos de menor calidad. No les quiero decir menor calidad en el sentido de que es un producto malo, sino que es un producto que quizás no tiene los mismos atributos, ¿cierto?, que otros. Claramente va a cambiar el precio, ¿ya? Y aquí es donde voy a hacer el link final, ¿ya? Y finalmente los materiales e insumos, ¿ya?, que les pueden ir dando. Entonces, después hacen una suma, ¿cierto? Y dicen, mira, ¿sabes qué? Todo esto está lo que yo quiero ganar, está el producto, están mis costos fijos, ¿cierto? Este es mi precio, ¿ya? Si ustedes solamente
ponen un precio acorde al producto, ¿ya? Que es una práctica que les voy a enseñar al final. Tienen que entender que ese precio, que lo que le están haciendo es, ¿ya? Tiene que tener relación con todo lo otro, ¿ya? Por tanto, imaginémonos, ustedes tienen un tratamiento, ¿cierto? Que lo cobran a $280, ¿cierto? Y ahora llega el cliente y el paciente, ¿cierto? Y les dice, ¿sabes qué? Lo encuentro caro, ¿ya? Lo encuentro caro, bájamelo a 200, ¿ya? Y ustedes acceden. Técnicamente ahí estás no solamente entregando parte de lo que tú querías ganar, sino que seguramente de algún costo de insumo, del costo de arriendo, entre otros, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿ya? ¿Qué les recomiendo antes de darle la receta final de cómo fijar precios? ¿Ya? No todos los pacientes son iguales, ¿ya? Ustedes están actualmente, si tienen pacientes constantemente parecidos, es porque la comunicación que usan, ¿cierto? En redes sociales, etcétera, está dirigida a ellos. Se van a ir dando cuenta que en la medida que pasa el tiempo van a tener pacientes o clientes bastante similares. Y eso es porque su forma de comunicar los atrae a ellos, ¿ya? Por tanto, hay distintos tipos de pacientes y clientes en el mercado y no pueden fijar precios para todos igual. Si ustedes tienen pacientes distintos, ¿cierto? Unos que pueden pagar más, otros que pueden pagar menos, jóvenes, un poquito más maduros, ¿cierto? No pueden cobrarle los mismos porque están buscando cosas distintas, ¿ya? Entonces yo lo primero que les recomiendo es entender al paciente que están atendiendo. Si están buscando buscadores de precios, que gente solamente negocia por precio y por tanto lo que hace es buscar un producto barato para poder atenderlo, ¿cierto? Solamente algo certero, que en el minuto que alguien les ofrezca un precio más barato se van a ir, ¿ya? Por tanto, siempre vas a estar negociando precios ahí. Si empiezas a tener un grupo de pacientes, ¿cierto?, que buscan resultados o buscan un producto en específico, ¿cierto?, ten claro que lo que vas a negociar, ¿cierto?, es el poquito más que da el producto, ¿ya? Ahora, si tienes pacientes, que eso es lo que recomiendo yo, ¿cierto?, que lo tienes en tratamientos más a largo plazo, ¿cierto?, que confían en ti, que están viendo que el diagnóstico que estás haciendo y los productos que estás usando son de lo que ellos necesitan, ¿cierto? Seguramente ahí la negociación no va a ir tanto en precio, sino va a ir más en el tratamiento. Por tanto, lo primero que te recomiendo al momento de fijar precios es entender a quién tienes sentado. Si tienes varios segmentos o varias personas distintas, entender que hay que poner precios a las distintas personas. Y eso es súper importante. ¿Por qué? Porque en tu clínica sí puedes tener 3 tipos de ácido hialurónico, por ejemplo. Uno un poquito barato, uno de un segmento medio y uno caro. ¿Por qué? Porque puedes tener 3 distintos pacientes que estén buscando, ¿cierto?, acorde a su bolsillo, tratamientos distintos, ¿ya? Y por tanto, ahí vas a tener cómo negociar. ¿Por qué? Porque si llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Está un poquito caro, ¿cierto? Tú le puedes decir, mira, ¿sabes qué? En vez de hacerte una rebaja, yo te puedo hacer este tratamiento, pero con otro producto de igual calidad, quizás dure un poquito menos, ¿cierto? En vez de 18 meses, dure, ¿cierto? 12 meses, ¿ya? Pero se va a condecir al bolsillo. Y esa es la primera técnica de negociación. En vez de bajarle el precio, negóciale el producto quizás, ¿cierto? Tu diagnóstico no lo vas a bajar, pero puedes buscar productos de la misma calidad que quizás tengan una duración menor. Una buena recomendación al momento de no limitar, ¿cierto?, o no bajar tu utilidad del tratamiento, ¿ya? Voy a pasar la otra lámina que está medio buena. Por tanto, ¿cuándo hacer descuentos, cierto? Primero, por promociones temporales, ¿ya? Por ejemplo, cuando la demanda cae, en febrero es un buen mes para hacer promociones. ¿Por qué? Porque de los poquitos que se quedan, ¿cierto?, en la ciudad y que no han salido, ¿cierto?, de vacaciones, todo el mundo va a estar peleándose y quizás ahí, ¿cierto?, pues puedes enganchar un poquito en temas de precio, pero siempre entendiendo cuál es el producto que vas a utilizar, ¿ya? El segundo es porque tienes mucho inventario y esto es súper importante. A veces pasa, ¿cierto?, que pillaste una buena promoción de un producto, compraste mucho y la verdad es que se están quedando ahí y están en el cajón. Ve el producto, ve la caja como dinero.
porque lo que tienes ahí es un montón de dinero que no se está moviendo y quizás puedas probar otros productos, comprar otros productos. Por tanto, si tienes mucho inventario, ¿cierto? Es una buena forma de hacer descuentos para recuperar ese dinero y quizás comprar otros productos que se están moviendo más. Y finalmente, para fidelizar clientes, ¿cierto? Hay algunos clientes que quizás han dejado de ir y sabes que deberían estar volviendo para su sesión de Botox, por ejemplo, o para su sesión, ¿cierto?, de polinucleótidos, y todavía no te llaman, ¿cierto? Ahí podrías hacer algún descuento, pero ese un poquito más focalizado. Buscar ese cliente y decir, oye, todavía no vienes, no me llamas, ¿qué pasa? ¿Qué tal si usamos esta promoción que estoy usando hoy día? ¿Ya? ¿Cuándo no usar descuentos? Bueno, primero, no usar descuentos cuando son productos de alta calidad. ¿Ya? No te recomiendo hacer descuentos en tratamientos con productos de alta calidad. ¿Por qué? Porque le bajas la calidad a tu tratamiento, no al producto. ¿Ya? Por tanto, si estás comprando, por ejemplo, un ácido hialurónico de Gold Standard, ¿cierto? No te recomiendo hacer los descuentos con aquello. Puedes hacerlo con quizás un ácido hialurónico más de precio medio, ¿ya? Cuando la rentabilidad está comprometida, y aquí es súper importante, no hagas descuento por debajo de tus costos. ¿Por qué? Porque está bien, hay que pagar la cuenta, ¿cierto? Hay que pagar el arriendo, hay que pagar la cuenta, hay que pagar el sueldo de la persona que me ayuda, ¿cierto? Pero tarde o temprano, ¿cierto? Te vas a dar cuenta que te falta plata. Y eso es porque estás vendiendo bajo el costo, ¿ya? Por tanto, vendes, pero al final del día no ganas, ¿ya? Entonces, súper importante, haz el cuadrito en casa, lo puedes hacer en un cuaderno, ¿cierto? ¿Cuánto sale el arriendo? ¿Cuánto me sale la persona? ¿Ya? Y vas a ver cuánto debería ser el costo por tratamiento, ¿ya? Y nunca hagas un descuento que pueda dañar tu imagen, ¿ya? Un poco lo dijo el doctor Gilaver, ¿cierto? Hay que cuidar la imagen, especialmente en redes sociales. Si tú haces un descuento y te ves como la especialista o el especialista de los descuentos, ¿cierto? A tarde o temprano vas a ver una imagen, ¿cierto?, de un especialista de precios, ¿ya? Y ahí vas a atraer solamente clientes que buscan precios, ¿ya? Por tanto, ¿qué te recomiendo? ¿Cierto? De manera simple, calcula tus costos, ¿ya? Fija tu precio, compáralo con el mercado, ¿ya? Entre los colegas, oye, ¿cuánto estás cobrando por esto? El bioestimulador, ¿cuánto estás cobrando por, no sé, una corrección de mandíbula, por ejemplo, ¿cierto? De volumen, etcétera. Compáralo, ¿ya? Y ve cómo estás tú. La mejor forma, y aquí fue Marcelo antes de salir de la oficina, y dales un tips, ¿cierto? Para fijar precios fácil, ¿ya? Bueno, una vez que calcules tus costos y empieces a ver los precios, divide el precio de tu tratamiento por el producto y te vas a ir dando cuenta que va a estar en un factor. ¿Qué es un factor? Es cuántas veces multiplicas el costo del producto para que te dé el precio final, ¿ya? El mercado se mueve entre 2,5 y 3,5. Ojo, esto no es el margen del producto, sino es cuántas veces gano por el costo del producto. Por ejemplo, si compro una toxina, ¿cierto? Mi tratamiento debería estar rondeando como precio entre un 2,5 a un 3,5 de lo que uso la toxina, no del vial completo, por si acaso, ¿ya? Busca productos para tu segmento. Puede que tengas segmentos que están buscando precios, entonces no busques productos de Gold Standard si tienes, por ejemplo, gente más joven que no tiene tanto dinero para invertir. Ahora, si tienes gente joven con harto dinero, también puedes buscar productos que se acomoden a un buen precio, ¿ya? Y con esta información vas a poder negociar con seguridad, vas a saber hasta dónde puedo llegar, ¿ya? Son las 9:04 minutos. Intenté de contarles un poco esto de cómo negociar, ¿ya? Cómo negociar con seguridad, cómo negociar el precio con seguridad. La seguridad que te la da la información, ¿ya? Entonces les robé 5 minutitos más de lo que queríamos, ¿ya? Los quiero dejar invitados a seguir las redes, a seguir nuestros cursos. Si están interesados en este tipo de cursos ya más avanzados y dedicarle 1 hora a hablar de gestión y de administración para ayudar a su negocio, yo feliz en colaborar en aquello, ¿ya? Déjanos tu feedback, ¿ya? Va a haber un link, ¿cierto? En el chat
Y nada, los esperamos para la próxima sesión de webinar y me despido a todos ustedes. Que tengan una bonita noche.